Bueno, vamos a continuar con la mesa de debate para que los disertantes puedan dar respuesta a las dudas y sugerencias que fueron aconteciendo a lo largo de esta jornada por el chat. Vamos a escucharlos. Adelante. Bueno, bienvenidos a la mesa, a la ronda de preguntas, a la mesa de respuestas. En función de lo que fue saliendo en el chat, respondo una pregunta de Adolfo, que me preguntaba cómo calculo la velocidad de aire, caudal y presión estática en las cámaras frigoríficas. Hay numerosas aplicaciones distintas. Le puedo dar una mano, tiene mi email Adolfo, si tiene algún caso puntual, pero rápidamente decir que tenemos desde túneles de congelado o túneles de enfriado rápido, donde es determinante mucho caudal y mucha velocidad, y requerimos presión estática para atravesar el producto. Esos son cálculos de ingeniería y experiencias hechas, pero si no es un túnel de congelado, yo respondería que el caudal de aire en una cámara debe ser el menor posible para mantener la uniformidad, o como en la vida la cámara no es una foto, sino que no es una postal, sino que es dinámico, es una película, puede tener distintas situaciones. Ejemplo, cuando yo meto producto caliente y tengo que enfriarlo rápidamente, sería deseable un autocaudal. Cuando yo tengo que solo conservar y no deshidratar, no tirar producto por el drenaje, digamos de alguna manera, como se suele llamar a la merma, tengo que tener bajo delta T y bajo caudal. Entonces, una aplicación más para congeniar, para lograr alto caudal en determinados momentos y alta circulación de aire, y en otros momentos baja circulación de aire, sería tener ventiladores de velocidad variable. De nuevo, está la tecnología tradicional, con variador de frecuencia, y está la tecnología EC, que es una electrónica de mayor eficiencia y que responde a una señal de temperatura, de presión, de cualquier tipo, en función, será 420 mA o 0,10 volt, y acelera de modo inteligente. Por eso podemos decir que los ventiladores EC son, de cierta forma, ventiladores inteligentes. Entonces, cada aplicación tiene una particularidad y cada producto tiene una particularidad. Así que bueno, quedo a disposición de Adolfo si quiere hacerme alguna consulta en particular de forma privada. Y la segunda, y por el momento no tengo mucho más, también me preguntaban si el EC es lo mismo que el inverter de la tecnología inverter que se escucha mucho en las heladeras y los aire acondicionados. Nunca me puse a ver los motores por dentro de tecnología inverter, pero imagino que se basan en variación de frecuencia. El principio es el mismo, variar velocidad. En lugar de hacer un funcionamiento on-off, arrancar y parar, en lugar de tener picos de arranque y parada cíclicos, lo reemplazamos con una marcha modulante y adecuada a la necesidad. En ese sentido, se parece a la tecnología EC, porque la tecnología EC funciona o da el caudal necesario en función a la necesidad. Pero la tecnología EC son motores de imán permanente, que varían su velocidad de forma electrónica en función a una señal, ya les dije, 420 mA o 0,10 volt. Bueno, nada más, muchas gracias. Por ahora le doy el pase a la segunda charla, que es de Marcelo Sierra, condensadores evaporativos,
No sé qué respuesta tenés, Marcelo, a las consultas del chat. Gracias, Germán. Ya, sí, ya las preguntas principales se fueron respondiendo, aprovechamos el chat y una de las que había surgido consultaban cuál es la vida útil de un motor EC. Digamos, la vida útil está determinada principalmente por los rodamientos de estos motores. Y bueno, las especificaciones indican y las pruebas de laboratorio, datos que proveen justamente los proveedores, los fabricantes de estos ventiladores, indican que 40.000 horas es la vida útil en las peores condiciones de funcionamiento, ¿no? Estamos hablando de alta humedad relativa, temperaturas extremas, tanto bajas como altas. Así que para responder más bien a esa pregunta, que era una de las que estaba quedando en el tintero. El resto mayormente fueron respondidas, si es que no se me escapó alguna. Así que de mi lado estaría tal vez cerradas las respuestas. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Pasamos a las siguientes respuestas, que son las del ingeniero Crosetto, Almacenes 4.0. Javier, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Tengo dos preguntas que son bastante prolongadas, pero me interesó una que no tiene que ver específicamente con almacenes, sino que yo lo trato como un almacén, que para mí es un almacén de transferencia, como había dicho, que son los túneles de congelamiento. Y una de las preguntas que me hicieron, y que además es recurrente, es las capacidades de los túneles de congelamiento. ¿Cómo son las capacidades? ¿Qué es la capacidad de un túnel de congelamiento? ¿Cómo se mide o qué clase de capacidad existe? Y para responderla, y también me lo preguntaron por los almacenes, y los almacenes es más difícil de responder, inclusive hay que hacer estudios previos para saber realmente, tener históricos versus, hay unas diferentes técnicas y cálculos que realizar. Generalmente en un almacén se lo trabaja por histórico, pero no está bien trabajado de esa manera. Pero me interesó decir brevemente que en un túnel de congelamiento existen tres capacidades, de las cuales siempre se habla de dos, pero la tercera es la más importante. La capacidad estática y la capacidad dinámica. La capacidad dinámica en un túnel de congelamiento es básicamente qué es lo que querés congelar por día en términos de cajas, si es que es un cartón freezer. Estamos hablando de túnel de congelamiento continuo, automático. La capacidad estática es la capacidad dinámica por el tiempo de retención, que tiene que ver con a qué presión, o mejor dicho, a qué temperatura trabajaríamos la evaporación. Por ejemplo, si trabajaríamos en el orden de los 30 grados, 32 grados, estaríamos por lo menos en 48 horas de tiempo de retención, dividido 24, esa es la formulita. Entonces, un túnel de congelamiento, si uno quiere congelar 100 toneladas, va a tener que tener de capacidad estática 200. Pero hay una tercera capacidad que quería hacer mención, que es la capacidad operativa. Y en general la capacidad operativa, uno lo único que mira son la cantidad de cajas horas que responde a esa capacidad operativa. Pero no responde totalmente a la pregunta, porque hay un proceso continuo con picos, que es la producción, versus un proceso secuencial por batch, que son los túneles. Esa adaptación, en general, uno cuando sabe cuánto produce, no sabe cómo adaptar esos dos procesos, y ahí empiezan los problemas de carga en los túneles de congelamiento continuo. En base a esa pregunta que me han hecho, me interesaría quizás como hablar sobre almacenes de transferencia en el próximo curso, que serían túneles de congelamiento continuo y almacenes de cajas. Con eso está bien. La otra pregunta es mucho más compleja y difícil de llevar adelante. Le doy el Muchas pase. Gracias, Javier. Bueno, excelente. Seguimos con las respuestas. Es el turno del ingeniero Guillermo Rubino. Adelante, ingeniero, ¿qué tiene para decirnos? El audio, ahí está. Ahora sí, perdón. Me quedó una preguntita de las que me habían hecho en el chat. Me preguntaron si se certifican los diseños higiénicos.
Los diseños higiénicos en sí no se certifican, lo que sí se certifican son componentes higiénicos, eso lo venimos diciendo en distintas charlas, en referencia, se certifican versus las guías que se refieren a, por ejemplo, bombas, sensores de temperatura, patas de equipos, ¿sí? Lo que sí ya están apareciendo guías en EHDG, por ejemplo, para lo que es inspecciones. Por ejemplo, todo lo que es inspección de soldadura, hay una guía nueva, que es la guía 54, que define cuáles son los procedimientos de soldaduras de acero inoxidable que va a estar en contacto con alimento. Entonces ya tenemos una guía que, si bien no es una certificación, establece cuáles son las metodologías de inspección de equipamiento que está construido en acero inoxidable, y bueno, lo que vamos a verificar son las soldaduras. Generalmente hay empresas grandes que ya tienen su propio procedimiento de inspección. La idea es, con esta guía, cubrir un poco la vacancia que hay que tienen las empresas pequeñas a la hora de exigir, cuando compran un equipo, cuáles son la metodología de inspección que van a estar haciendo. Como les decía, los diseños no se certifican, sí hay componentes certificados, y lo que sí se hace con los diseños es auditarlos, ¿sí? Auditarlos desde el punto de vista del diseño, de la construcción y de la instalación. Cualquier otra consulta estoy a su disposición en el mail que han dejado en el chat. Gracias, Germán. Gracias, Guillermo. No es que me olvidé del ingeniero Hernán Bellante. Pasó de largo, digo, ¿qué pasó? Pasó de largo. Simplemente que fue tan clara la exposición de Hernán, como siempre, que yo creí que no había que responder nada. Está perfecto, me parece muy bien. Disculpa, Hernán, tu espacio, Hernán, a ver si hay alguna respuesta. Sí, dale, no hay ningún problema. Bueno, les comento a la audiencia que tuvimos dos preguntas que anexo ahora para este momento. Una de las preguntas era si, de todos los parámetros que se medían en el aceite usado, había alguno que fuese crítico para tener en cuenta más que otros. La realidad es que todos los parámetros críticos, todos los parámetros que uno evalúa del aceite dentro de un análisis de laboratorio, cualquiera que se desvíe del valor, original, en el rango que se pueda llegar a desviar, es crítico, es condenatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, como referencia, cuando uno mide la viscosidad, si el aceite que uno tiene adentro de un reductor cambió su viscosidad más de un 20%, ese es un valor que ya de por sí es condenatorio, ¿no? Después, por ejemplo, la acidez del producto, lo mismo, cuando duplica el valor es condenatorio. Si uno mide agua y pasa las 1000 partes por millón, también es un valor condenatorio. Después uno puede ver por espectrometría, puede ver también la parte de metales, si uno encuentra mucho hierro, muchas partículas de desgaste, si encuentra de repente silicio, que es una contaminación, ¿no?, de que le está entrando tierra por algún lado, también puede ser un valor condenatorio. O sea, con un solo valor condenatorio, con un solo valor condenatorio podemos descalificar al aceite y nos es tan importante como indicador como para realizar un cambio de aceite, ¿sí? Así que por el lado de las muestras de aceite usado, todos los parámetros pueden ser importantes, así que cualquiera puede condenarme al aceite para cambiar o no. Y la segunda pregunta, y dejo otra que va a ser más relacionada para el curso que viene, que tiene que ver con los sintéticos y los grados alimenticios. La segunda pregunta, es si un aceite sintético polialfa-olefina, PAO, tiene algún recaudo con respecto a los elastómeros. En realidad, el aceite polialfa-olefina, por naturaleza química, como base lubricante, tiene una tendencia natural a encoger los sellos, ¿no? Todo lo que es la parte de elastómeros. Ahora, cuando desde el APSA o cualquier otra empresa fabrica un lubricante sintético, siempre tiene en cuenta, de hacerlo en combinación, en blend, ¿no? Con una combinación de otros componentes, de otros aditivos, de otras bases lubricantes. Hace una combinación para que justamente el efecto que tenga en los sellos sea un efecto neutro, sea el mismo efecto que uno debería tener o debería encontrar en un aceite mineral, porque sería muy crítico de repente si nosotros les indicamos que cambien a un aceite sintético y ese aceite sintético ataque los sellos. Entonces, cuando uno tiene en cuenta la formulación de producto, lo hace pensando en eso, lo hace pensando en que
sea compatible con los mismos sellos que tienen los productos minerales. Conclusión, no es de esperarse problemas cuando cambian un aceite sintético polialfa-olefina con el sello, porque la fórmula está balanceada para que eso no ocurra, ¿no? Para que no haya ese tipo de problemas. Así que, bueno, por ahí mi parte ya está completa, así que nada, te cedo de vuelta la palabra, Germán. Estás con el micrófono apagado. Muchas gracias, Hernán, clarísimo. Guillermo, te tocó la frutilla del postre. A ver, tus 5 minutos de fama. ¿Cómo andan todos? Bueno, gracias, Germán. Linda camisa. Y un poco, todos muy encamisados hoy. Un poco la que está en el chat, no sé si me pasó alguna, un poco espoleando la charla que viene, que es el tema de, dice, si se puede proteger iluminación ya instalada, y acá, cuando hablamos un poco de la idea de esta tercera jornada, de unir esos dos conceptos de las protecciones y cómo bajar retornos de inversión, pensamos siempre en que cada empresa, hablando específicamente de alimenticias, cada empresa es diferente. Hay empresas que su iluminación es, pienso en empresas que tengan que ver con, por ejemplo, algún tipo de crianza de pollos, por ejemplo, su iluminación en ese lugar es muy crítico. Y es diferente la solicitación que pueda tener a una empresa que use iluminación para algún proceso específico de calidad, o alguien que use iluminación que no sea algo crítico, digamos. Entonces, cada empresa es distinta y cada proceso es diferente. En el caso específico de esa iluminación, lo que vamos a pensar es justamente eso. Siempre que uno piensa en todas estas cosas es cuánto mejor es arrancar una inversión nueva, siempre con las protecciones o los recaudos, para que en el entorno en donde está esta empresa duren las inversiones. Y imaginen una empresa que está en el medio de un campo, las solicitaciones sobre descargas atmosféricas que vimos en la charla es muy diferente a la que pueda haber alguien que esté en un parque industrial. Probablemente el que esté en un parque industrial rodeado de otras empresas sea mucho menor esa carga. Entonces, ver eso y todo lo que tenga que ver con resguardar protección cuando se hace es más fácil incluso para aplicarlo. Pero una vez que está instalado, yendo a la práctica, pasa que uno lo hace, lo instala, recambia, en el caso de iluminación, no lo piensa tanto, sino que va recambiando a medida que se van quemando. Y en ese caso sí, se puede hacer tranquilamente, se puede proteger una vez que están instaladas. Diferente también en cualquier otra alternativa, pero cuando hacemos una inversión como la que vimos recién de una energía renovable, que es una gran pregunta de siempre de todas las empresas, es más factible hacerlo antes de instalarlo. ¿Se puede hacer después? Sí, pero hay un desgaste acumulado que, bueno, no lo podemos regenerar, por así decirlo. Bueno, esa era la única pregunta del chat, y agradecerle, estuvo muy buena todas las charlas, así que un orgullo estar acá, muchachos. Y gracias a la audiencia por quedarse hasta el final. Gracias, Guillermo. Agradecemos a todos por permanecer unas cuantas horas frente a la compu. Yo creo que, bueno, vamos a seguir con este ciclo de charlas sobre refrigeración industrial, hablando aspectos de nuevas soluciones, tendencias tecnológicas, impacto al medio ambiente, ser sustentable. Todos estos temas creo que de mucha actualidad y nos interesan, tratados por especialistas y profesionales de la industria. Así que desde ya muy agradecido a ustedes y al público por permanecer ahí. Gracias, los esperamos en las próximas jornadas.